La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, Dios no tiene planes B, Dios da oportunidades. No podemos negar que vivimos en un mundo roto, quebrantado, fracturado, enfermo. En pocas palabras, un mundo caído que ha dejado a Dios de lado. Aquí se conoce muy bien lo que es la derrota. Ni siquiera los hijos de Dios estamos exentos de experimentar dolor, pérdidas, enfermedad, desilusión, sufrimiento, decepción, frustración y otras situaciones adversas. Y son precisamente esas circunstancias las que nos confirman lo imperfecto y cruel de este mundo. Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sin embargo, Dios tiene un propósito específico para cada uno de sus hijos. Y su deseo es librarnos para siempre de estas cosas y sacarnos de donde estamos para llevarnos y ponernos en donde Él ya nos ve. Porque fíjense que les voy a decir una cosa, lo que para nosotros es futuro, para Dios ya es pasado. Y Él ahorita ya nos está viendo sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahí es donde nos quiere. Bueno, dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es verdad que muchas veces le hemos fallado a Dios cuando somos desobedientes, cuando somos infieles o lo negamos, no precisamente de palabras, sino en los hechos. Pero aún así, Él quiere darnos una nueva oportunidad, porque el nuestro es el Dios no de los planes B, pero sí de las oportunidades, porque no ha terminado su obra en nosotros. Tan es así que todavía nos está perfeccionando y aún después de fallarle, nos sigue dando nuevas oportunidades. Mateo 24:6-8 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Al Señor no le toman por sorpresa las cosas que nos pasan. Nada de lo que pasa con sus hijos le es oculto. Y la Escritura nos lo muestra con ejemplos reales. Y hablando específicamente de lo que está sucediendo en estos últimos años, Mateo es muy claro al hablar de lo que sucederá antes que la iglesia sea llevada por el Señor. Y nos dice que habrá situaciones como guerras y terremotos, entre otras catástrofes naturales, en donde nosotros no podremos hacer absolutamente nada para evitarlo. Pero también habla de pestes, como las últimas que hemos estado sufriendo, en cuanto a las cuales el Señor nos ha dado mandatos específicos de lo que tenemos que hacer para ser librados. Como en Proverbios 22:3 que nos dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ya la iglesia está avisada de lo que está sucediendo y de lo que en un futuro no muy lejano vendrá, pero también sabe lo que tiene que hacer. Las adversidades del tipo que sean son pruebas de fe. Son esas etapas de la vida cuando vemos nuestra fragilidad humana en toda su magnitud, porque nuestra seguridad y estabilidad son más vulnerables. Allí es cuando más necesitamos aferrarnos al Señor Jesucristo, quien es el objeto de nuestra creencia. Actualmente todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es el mejor ejemplo. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Por ejemplo, fíjense, todas las perturbaciones naturales nos revelan la majestad de Dios. Y cuando la naturaleza ve que el hombre se rebela contra él y le falla, cumple su propósito, entra en acción e interviene contra la humanidad
como haciendo eco de la justicia de Dios. Y con eso está cumpliendo las profecías una a una en cuanto a lo natural se refiere. Pero el problema hoy en día, dentro del que se dice pueblo de Dios, o sea, dentro de su iglesia, dentro de los llamados cristianos, de los que se consideran sus hijos, es que el Señor ya ha dejado sus instrucciones a seguir. Pero ¿saben qué pasa? Que cierra los oídos para no escucharlas y los ojos para no ver. O sea, nada de muertito. Porque la soberbia del hombre es así. Se cree más bueno y se cree más sabio que Dios. Siente demasiada confianza no solo en sí mismo, sino en los hijos del diablo que lo llevan a obedecer sus mandatos. Y se entiende. Porque la naturaleza humana a veces parece que se va a derrumbar porque no sabemos cómo sobrevivir a todo lo que pasa. Y ante lo que parece la inminente llegada de un periodo, si no de oscuridad absoluta, sí de penumbra, antes que partamos para encontrarnos con el Señor. Y seguramente más de una vez nos habremos preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? Porque creo que no hemos entendido que este periodo tiene que ser así para cumplir el propósito divino de purificar y reforzar nuestra fe. Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos significa sacudir, o sea, es un término muy fácil, sacudir, de un lado al otro, hagan de cuenta como mecer. Y en el caso de las personas, zarandear es aflicción, es angustia, y sucede en los tiempos de purificación como el que estamos atravesando y que juegan un rol importante en nuestra vida espiritual porque sacan todo lo inútil que hay en nuestros corazones. Lucas 22:57 al 60a dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Miren, nosotros no somos los primeros seguidores de Jesús en ser probados. Acabamos de leer lo que le sucedió al apóstol Pedro, que se resistió a la idea de creer que su fe alguna vez fallaría. Sin embargo, horas después de que Jesús hablara estas palabras, acobardado alrededor del fuego y sentado con extraños, negaba que alguna vez conociera a su Salvador. Así sucede con muchos cristianos distraídos y no es que dormidos. Se comportan como cualquier persona que no conoce lo que enseña la Escritura, porque tristemente no están preparados para lo que se viene, porque no se han dado cuenta que este es un ensayo del que muy pronto será el gobierno mundial y del que la Biblia da cuenta en muchos pasajes. Obviamente, la iglesia verdadera no va a estar en ese gobierno mundial, pero se están haciendo preparativos y la iglesia va a pasar por este tipo de tribulaciones, porque eso nos atribula a nosotros también. Son cosas del mundo que también nos afligen y se están viendo. Ahora, obviamente la Biblia no usa la frase gobierno mundial como tal para referirse a los últimos tiempos. Sin embargo, sí nos brinda una amplia evidencia que nos permite concluir que va a existir en los últimos días bajo la autoridad del anticristo. Eso es lo que el apóstol Juan en su visión apocalíptica en el libro de Apocalipsis menciona. Él menciona una bestia saliendo del mar. A esa bestia también se le conoce como el anticristo. Y combinando esta visión con la visión similar de Daniel, pues entonces podemos concluir que una clase de sistema político mundial va a ser inaugurado por la bestia y va a emprender una guerra contra los cristianos. Pero pues se van a estar preparando. O díganme ustedes si las guerras no les afligen, si la migración no les aflige, si no les aflige ver cómo sufren las personas con hambre. Pues claro que nos aflige. Necesitaríamos no tener corazón para no sufrir.
Lucas 8, 11, 15 al 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto detienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Miren, aquí hay 4 ejemplos de personas que se dicen parte de la iglesia solo porque asisten a alguna congregación, o porque oyen mensajes, porque disfrutan música cristiana, o porque saben de memoria pasajes y textos bíblicos. Pero cuando llega la oportunidad de mostrar su fe en los hechos, deja los rayones. Lo que estoy diciendo es que gran parte de la que se dice ser iglesia vive como si Cristo jamás fuera a volver. Vive como si ya reinara aquí en la tierra, como que si ya hubiera llegado a la meta. Y la interpretación del pasaje, hablando de los primeros, dice que no han creído, que no han confiado en Jesús. Es como ahora. La que se dice iglesia no cree y menos confía en lo que dice la Escritura. Por eso sigue otras cosas y no precisamente la voz de Dios, porque no la conoce. La de los segundos dice que no tienen raíz. Es como ahora la que se dice iglesia. Sí conoce de Jesús, pero su mensaje no se ha enraizado, no se ha arraigado en su corazón. Y solo lo usan cuando lo necesitan, como si fuese algo místico. Los terceros son los ahogados en el mundo. Es como ahora, la que se dice iglesia prefiere hacer fila para tomar el salvavidas que le avientan los hombres sin Dios y se olvidan de sus consejos. Y los cuartos son los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esos son la verdadera iglesia, porque dice el Salmo 91:1, ellos habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Pues porque tienen claro lo que dice la Escritura y lo obedecen. En su caminar con el Señor, ellos hacen las cosas que deben ser a la manera de Dios. Ya no dependen de sus propias fuerzas, porque el enemigo es espiritual. A ver, vamos a ver qué nos dice Efesios 6, 12 al 13. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. Es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que nuestros enemigos no son carnales. La lucha no va a ser cuerpo a cuerpo. Nuestros enemigos son espirituales. Y Pablo dice que debemos estar firmes portando toda nuestra armadura espiritual siempre, todos los días, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar echar mano de ella. ¿Por qué? Dice 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la batalla espiritual, los soldados tienen éxito, pero no quiere decir que resulten victoriosos, porque Dios es quien obtiene la victoria. Y cuando tenemos éxito, toda la gloria es para el Señor, porque Él es el que nos da la victoria. Pero no debemos olvidar lo que dice Mateo 26, 41. ¿Cómo les diré? Hacemos un paralelo con el de Efesios 6, 12 al 13, que nos habla de las armas espirituales. Vamos a ver lo que dice Mateo. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía que sus discípulos eran débiles.
Y Él sabe que nosotros también lo somos. Y nos recuerda que oremos porque lo que viene, en el caso de los apóstoles les decía que oraran porque lo que venía solo se podía vencer en el poder de Dios. Pero ellos no pudieron, ellos estaban cansados. Y claro que todos, incluyendo al mismo Pedro, pues estaban dispuestos, pero la carne es débil y flaquearon. Cuando vino la prueba no la pudieron resistir, y esto mismo nos ocurre cuando subestimamos los poderes de las tinieblas y descuidamos nuestra vida espiritual porque abandonamos la oración. Nosotros no podemos negar que esta es la historia que muchos en algún momento de nuestra vida hemos vivido. No necesitamos renunciar completamente a Dios como para negarlo. O sea, más bien, para negarlo no necesitamos renunciar completamente a Dios. Podemos ser los mejores servidores a la vista de todo el mundo y al mismo tiempo estar viviendo una doble vida, porque estamos alejados de tener una verdadera relación personal con el Señor. Y aunque muchas veces somos impulsados por nuestras emociones, le prometemos todo lo que queremos. Pero ¿qué tal cuando la prueba real se presenta y no estamos fortalecidos? Se nos olvida y actuamos como Pedro, huimos y negamos lo que un día profesamos. Hablando de la armadura espiritual, la Biblia enseña, como les dije ahorita, que la oración es un arma poderosa que tenemos los cristianos, porque nos ayuda a depender de Dios, no de nosotros mismos. Eso es lo que quisiera el enemigo para hacernos caer. Porque ¿qué pasa cuando dependemos de nosotros? Es cuando nosotros negamos al Señor porque creemos que no necesitamos de su ayuda. Y Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tengo la seguridad que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido o habremos de ser sacudidos por el diablo, y muy pocos pasaremos la prueba. Eso significa que solamente un número muy pequeño realmente es convertido, está fortalecido y forma parte de la iglesia invisible. Ahora, no debemos olvidar que antes de que el diablo nos sacuda, primero tiene que obtener el permiso de Dios. Porque recuerde que de todo lo que pasa en nuestra vida, Dios tiene el control absoluto. Si queremos que nuestro anhelo de obedecer a Jesús permanezca, no nos descuidemos, porque si lo hacemos no vamos a estar preparados para enfrentar las pruebas que pronto van a arreciar. Miren, si descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra naturaleza humana va a predominar y será la que domine nuestros actos. Y necesitamos ser cuidadosos, necesitamos tener una vida devocional diaria para que cuando vengan las pruebas nos podamos mantener firmes en el poder del Espíritu Santo, que por cierto, fíjese lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es como un templo. Dice que es la morada divina del Espíritu Santo. Y saber eso nos debe de llevar a la conclusión de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. En otras palabras, lo que nos está diciendo el apóstol es que nosotros no debemos dar pie para que nada ni nadie profane nuestro cuerpo. Así que el mensaje es claro. El apóstol nos recuerda que no debemos de actuar según nuestra propia voluntad, sino como esclavos de Dios, no de los hombres, no de organismos nacionales, internacionales, sea quien sea y se llame como se llame. Nosotros no podemos poner nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como si fuéramos ratas de laboratorio. No importa que otros sin temor a Dios lo hagan. Nosotros no debemos de actuar como Vicente, que va donde va toda la gente. ¿Qué hizo Pedro? Pues ya lo vimos. Él estaba sentado fuera en el patio
Se le acercó una criada diciendo todo. Tú también estabas ahí con él y él ahí rodeado de otra gente. ¿Y qué pasó? Negó al Señor. Pero ese fue el cumplimiento de lo que el mismo Señor Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:31, cuando le dijo, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y sin duda alguna es un relato que nuestra mente humana quisiera pasar por alto. Pero la verdad es que nos sirve como enseñanza para que nos comportemos con madurez, para que ya no sigamos jugando a hacer iglesia. Por ejemplo, miren, lo primero que vemos es que ante la presión de la prueba, el carácter de Pedro falla. Y de ser un bravucón boquiflojo, se rinde ante el enemigo. Y por supuesto que hay evidencias claras en la Escritura que no dejan lugar a duda que Pedro realmente amaba al Señor, pero fue vencido por el miedo. Eso quiere decir que no se encontraba espiritualmente preparado para enfrentar la situación. Y eso mismo pasa con la iglesia dormida. Conoce lo que dice la Escritura, que debería estar preparada para no negar a Jesús. Eso es lo que se podría esperar de una iglesia despierta, de una iglesia comprometida y que vive su fe. Pero pasa lo que con Pedro, y hasta un poquito peor, porque no solo lo niega de palabra, también lo niega en los hechos, cuando lo menos que puede y debe de hacer es dar testimonio de quién es en Cristo, para animar con su fe, con su manera de obedecer a la Escritura, a que otros se acerquen a Él. Dice el texto que la mentira de Pedro se fue agravando. Al principio simplemente dijo ignorar lo que le preguntaban, pero luego lo negó con juramento. O sea, porque hasta juró, y cuando lo identifican por su manera de hablar, no solo jura que no lo conocía, maldijo. Y todo eso con el fin de hacer más creíble su negación. El miedo lo llevó a actuar en automático y sin pensar. Así es como muchas veces actúa la iglesia. Y en esas estaba Pedro cuando de repente cantó el gallo. Y la pregunta obligada es: ¿cuántas veces la iglesia seguirá negando a Cristo con acciones contrarias a lo que enseña la Escritura? ¿Cuántas veces la iglesia seguirá negando con hechos las verdades bíblicas cuando está llamada a defenderlas? Porque la iglesia que conoce la Escritura confía más en lo que dicen los hombres sin Dios que lo que el mismo Dios le ha dejado por escrito. El mismo Señor Jesús nos dejó la instrucción de lo que hay que hacer para estar fortalecidos. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Pedro no escuchó, y así está la iglesia. Pedro aparentemente era cuidadoso en su vida espiritual, pero lo cierto es que estaba preparado solo en la intelectual. Tenía conocimiento, sí, intelectual, pero no tenía fortaleza espiritual. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que aunque no lo merezcamos, su amor es eterno y en él no hay sombra de variación. Su amor por usted y por mí y por toda su iglesia siempre será el mismo. Pero Él anhela vernos dentro de su redil y nos busca para restaurarnos, porque Él es el buen pastor. Él es quien busca sus ovejas descarriadas. Y Pedro, al igual que usted y que yo, no nos merecíamos tanto. Pero el amor de Dios no es de merecerlo, sino porque para siempre ha sido y nunca dejará de ser, porque es eterno. Por cierto, fíjense, hay muchos anuncios de algunas acciones que se van a volver a implementar para lo que viene y que van a volver a atentar contra el templo del Espíritu Santo. La pregunta es:
La iglesia va a seguir nadando de muertito y va a volver a obedecer las imposiciones de los hombres o los preceptos de Dios. Porque Dios es Dios de oportunidades para corregir nuestros errores. Pero si no entendemos, la puerta se cerrará y no nos quedará más que decir goodbye Las Vegas. Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Este evento todo mundo, hasta los no cristianos, lo conocen. Lo que el mundo no conoce es que la palabra de Dios describe que luego de negar a Jesús, Pedro lloró amargamente porque sabía que le había quedado mal a aquel que había depositado su confianza en él, que le había elegido para hacer historia, que le había discipulado para hacer cosas mayores de las que él había hecho, pero que todo eso había sido echado a la borda o por la borda, ya, y Jesús ya lo había dicho y se cumplió. Y al verlo a los ojos, Pedro seguramente estaba destrozado. Y así como Pedro, el más imprudente, el más tosco, el más torpe de los 12 quizás, tenía un corazón para Dios. Y luego de ver cómo su fragilidad humana hizo que sus convicciones se desmoronaran, porque se hicieron pedazos al momento de su negación, las miradas de Pedro y de Jesús se cruzaron. Y llora amargamente porque se dio cuenta que le había fallado a su Señor, se arrepintió de que le había fallado a su Señor. Sin embargo, ¿qué creen? La mirada de Jesús no era una mirada de juicio ni de condena para Pedro. Tampoco fue un te lo dije, como muchos de nosotros lo hacemos. No, fue una mirada de amor. Y ese amor lo redarguyó por completo al haberlo confrontado con la debilidad de su fe, pero con la fuerza del amor de Dios. No olvidemos que Jesús estuvo rogando por él. Su propósito no era acusarlo, era más bien restaurarlo, porque una prueba sin amor y sin perdón puede acabar con cualquiera. Así fue para Pedro, para quien la prueba de su fe se transformó en una prueba de amor de Dios para su vida. Bueno, después que Jesús resucitó, se encontró con él y le dijo en 3 ocasiones, y le hizo más bien en 3 ocasiones la pregunta. La pregunta esta dice: Pedro, ¿me amas? Y a lo cual Pedro le responde: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esta fue la respuesta de un hombre que ya había experimentado y pasado la prueba de su fe. Su lenguaje ya no era un lenguaje emocional ni religioso. Su temperamento ya no era como el de un caballo desbocado. La sacudida de la prueba le había servido porque ahora tenía más trigo que paja. Ahora actuaba más por fe que por emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque le hayamos fallado a Dios y no hayamos pasado la primera prueba, Jesús, quien nos ama, nos dice: mira, si yo vencí, tú también puedes vencer. Y si Pedro se arrepintió y lloró amargamente, ¿la iglesia tendrá el suficiente coraje para hacerlo? ¿O será más su orgullo como para no arrepentirse de las faltas que ha cometido por dudar de las promesas de Dios para su vida? En Pedro, Dios muestra que tiene los brazos abiertos, y aunque no es Dios de planes B, sí lo es de segundas oportunidades. Y no debemos darnos el lujo de desaprovecharlas, porque como lo mencioné al principio, el Señor no ha terminado su obra en nosotros. Él nos está perfeccionando. Y aunque somos sacudidos, aunque tropezamos, aunque caemos, el Señor nos levanta con su mano de poder. Su mano nos restaura. Y lo podemos comprobar con el mismo Pedro, quien no obstante, fíjense, a pesar de haber pasado quizá por uno de los peores momentos de su vida,
Dios le dio una segunda oportunidad porque seguía perfeccionándolo. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El propósito de Satanás era quitar a Pedro del plan de Dios, que ya Dios había trazado para él. Pero Dios lo fortaleció, lo purificó y lo preparó para convertirlo en la roca que Cristo usaría para edificar su iglesia. El Señor Jesús escogió a Pedro como el apóstol que llevaría su mensaje de salvación a los judíos. Pedro predicaría el evangelio de la gracia entre su pueblo escogido, o sea, entre Israel, a los israelitas, para levantar su iglesia que se pondría sobre la roca llamada Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque aunque el ser humano es rebelde y pecador por naturaleza, Dios no nos ve como somos. Él nos ve como llegaremos a ser cuando nos encontremos realmente con Él y seamos transformados. Juan 14, 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Me manifestaré a él, dice el Señor. Eso quiere decir que les dará a conocer todas las glorias de sus personas. Esto implica un hecho que con frecuencia olvidamos. Se puede disfrutar mucho más del cielo en la tierra de lo que muchas veces pensamos. Porque a veces creemos que hay que esperar a la vida eterna para comenzar a disfrutar las bendiciones de Dios. Pero en el contexto de este pasaje, no disfrutamos porque no amamos al Señor como debiéramos. Y eso se manifiesta en nuestra desobediencia a sus mandamientos. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este texto tiene 3 expresiones clave que resumen lo que Dios espera de nosotros. Las 2 primeras tienen que ver con cómo tratamos a los demás y la tercera tiene que ver con nuestra amistad con Él. Primera de Juan 5:3 dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que para los seres humanos no es difícil ni imposible hacer lo que Dios pide. Y el verbo guardar significa seguir, obedecer, llevar a cabo sin cuestionar. Por eso decimos que una persona anda con Dios cuando obedece y vive de la manera que a Él le agrada. Primera de Samuel 15:22 pregunta, dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? La respuesta es no. El Señor se deleita mucho más en la obediencia que en que le hagamos holocaustos, sacrificios, cultos, pero sin obedecer. Así que mantengamos la calma. Mantengámonos conectados como iglesia, permanezcamos en oración y tengamos presente que Dios apoya a la iglesia que le es fiel. Y usted cree por lo que lee en su propia Biblia. Estudie, escudriñe y medite en la Escritura. Si este estudio le edificó, regáleme un like, suscríbase y compártalo para que más personas lo escuchen. Lo espero la próxima semana cuando nos volveremos a encontrar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.